¿Cuál es la realidad ahora mismo de los campos de refugiados y si le llega bien equitativamente a todo el mundo los alimentos y todas las ayudas que reciben? Vale, mira. Sí, son limpias las ONG que van, claro, porque no todas las ONG son limpias. Ajá. Y si se reparte de verdad equitativamente a todo el mundo, o si el que tiene, no sé quién es el que se encarga de repartir los alimentos y todo, es justo o no es justo, es honesto, no es honesto. Claro. Lo que me interesa mucho es saber si dentro de ahí también... Hay limpieza y hay transparencia, ¿no? Claro. Mira, empezando por lo primero que has comentado, que es qué tipo de ayuda se recibe allí, cuál es esa ayuda, que si se nota realmente. Hombre, lo cierto es que aquí estamos en un país en crisis, estamos en un momento de crisis muy grande, ¿vale? Y que la situación en los campamentos también ha cambiado muchísimo. O sea, son 37 años, ¿vale? Y en esos 37 años ha habido tiempo para muchos momentos, para muchas etapas y para muchos procesos en cuanto a la ayuda, ¿no? Es cierto que donde antes podían salir no sé cuántos cientos de camiones a nivel de España, pues ahora salen uno por comunidad o uno por provincia y el material que se lleva es bastante escaso. Otra referencia súper clara en cuanto a lo que tú estás comentando es el tema de los niños de acogida, ¿no? Bueno, pues no es la misma cantidad que se traía con anterioridad, ¿no? Este año, por ejemplo, las cifras de Andalucía son 1000 niños. 1000 niños los que vienen a Andalucía, que remontándonos a hace 6-7 años, eran 1000 niños los que venían a Sevilla, a la provincia solo de Sevilla. O sea que, para que veamos un poco el contraste en cuanto a la cantidad de ayuda que se recibe de los campamentos. Sí, la diferencia que tú ves allí, nosotros en concreto te hablo de mi proyecto, ¿vale? Nosotros en concreto vamos a la wilaya de Ausel, quizás una de las wilayas que están un poco más desfavorecidas, un poco a la que menos llega la ayuda. Sí que se nota esa falta de medios y esa escasez. La forma de repartir es equitativa, ¿vale? En cada wilaya tenemos que tener en cuenta que son 5 wilayas, ¿vale? Los campamentos de refugiados no es uno solo, son 5 campamentos y esos 5 campamentos reciben los nombres de wilaya. Entonces, esa ayuda se centraliza y se reparte por todos los campamentos, por todas las wilayas en función de la población que se tiene. O sea, los campamentos, si no me equivoco, hay unas 200.000 personas que habitan en los campamentos, todos repartidos en las diferentes wilayas. La ayuda se trata de que sea lo más equitativa posible. ¿Sí? Sí, sí. No, sigue, te quería interrumpir. No, eso, simplemente eso, que bueno, que se trata de que sea una ayuda lo más equitativa posible y en medida de la situación que se da allí. Y remontando otra vez lo nuevo, esa ayuda que llega, esa cantidad de comida que llegaba antes, que llega ahora, no solamente comida, sino, bueno, medios técnicos, el tema de ropa, el tema de, en fin, material escolar, se ve reducido la actualidad. Se ve reducido la actualidad por los medios que se tienen, por la capacidad económica que tenemos a nivel de familia. Ya no te hablo ni de autonomía aquí en España, ¿no? Ni de provincia siquiera, sino a nivel de familia. Y otra ya para terminar, ¿y ves que la juventud tiene ilusión por luchar, por salir de allí, o han tirado la toalla y han dicho, vale, nos quedamos aquí ya toda la vida, Claro. o no tienen ganas, Mira, yo creo que eso en realidad también depende de a quien te elija, ¿no? Opiniones y testimonios hay muchísimos, todo lo que quieras. Yo he escuchado tanto por un lado, esta única solución es lo que tiene la guerra, es volver a las armas, por otra, sí se escucha la resistencia, el pueblo saharaui tiene que seguir resistiendo de una forma pacífica, la concienciación de la causa, el mantenernos en el desierto, el mantenernos de esa forma, vale. En cuanto a la prosperidad de la juventud, como tú bien dices, es difícil porque, mira, yo una de las primeras realidades que tuve allí, precisamente ese mismo día que jamás se me olvidará, fue conocer a una chica de 18 años a la que, inocente de mí, evidentemente, pues yo le pregunté cuáles eran sus aspiraciones y qué es lo que ella quería realizar, qué es lo que ella estaba haciendo, qué es lo que quería hacer. Y ella me dijo, vivir, solo vivir. O sea, yo quiero vivir, seguir viviendo. Pero claro, no lo decía con un tono de alegría, evidentemente, sino diciendo es lo que me queda. ¿Sabes? Yo aquí lo que tengo es vivir, es que no puedo hacer otra cosa. ¿Sabes? Yo he tenido mi escolaridad, he tenido mi tiempo de escolaridad, pero ya eso se acabó. Antiguamente, bueno, eso también lo puedo comentar mucho mejor Faber, había muchos pactos de estudio a nivel universitario, tanto con Cuba, no aquí con España, pero sí con Italia, ¿no?
y bueno, eso ya no existe, o sea, o existe en una menor medida. O sea que también llega un momento, te comento esto por el transcurso de los 30 y tantos años que llevan estas personas aquí. O sea que ha habido de todo, hay generaciones muy bien formadas, hay generaciones formadas con carreras allí en los campamentos, que han estudiado fuera y han vuelto, y siguen allí para aportar los conocimientos que han adquirido fuera, aportarlos dentro de los campamentos. Y también te encuentras en la realidad actual, que son chicos de 18, 19, 20 años que no hacen nada, porque no tienen opciones a hacer nada. O sea, la juventud masculina tiene dos salidas, o se van a la mercadería, a los mercados que se forman en los campamentos, que hay en los campamentos, los diferentes áreas y barrios, o se van al frente por el servicio del ejército, ¿vale? Las mujeres, amas de sus casas, dueñas de sus casas y de sus familias. La colaboración con un montón de grupos y de asociaciones de voluntarios, que es ahí donde centramos nuestro trabajo, y bueno, esa es la realidad que te encuentras allí en cuanto a lo que tú primero palpas, ¿no? Lo primero que ves, lo primero que tocas. La gente, no, los hombres que han vivido allí y como he dicho, han sido reprimidos, han sido... si en el caso de que la República Saharaui que se establecida, se respetaría, podría respetar la vida que esos pueblos han tenido durante siglos. O lo digo es una pregunta que me gusta esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque yo, y creo que todos los demás, incluso los que están, incluso mis hijos, que tengo un hijo de 8 años que está natural, tiene el espíritu nómada adentro. Es como decirle, por ejemplo, es como decirle, por ejemplo, a alguien de Jerez que no oyera, por ejemplo, el flamenco. Que tú no puedes saber el flamenco. Imagínate lo que es eso. Eso es algo que tenemos internamente, no es algo que lo hacemos porque para... Es genético, es que estamos casi genético. No, es muy genético. Casi genético. Sí, un par de preguntas por curiosidad. ¿Depende exactamente todo Saharaui? ¿Tiene alguna industria? Me imagino que agricultura no habrá porque es un desierto, ¿no? ¿O qué hace? Porque el nomadismo, como tú dices, ya no lo puede practicar, ¿no? Luego, en otro sentido, el territorio que ocupan actualmente, lo que es el pueblo saharaui, ¿formó parte del Sahara español o es territorio argelino? Y luego una pequeña pregunta que por curiosidad, dentro de lo que tú has contado, que siempre tuve la curiosidad de saberlo, cuando el ejército marroquí entró en el antiguo Sahara español, estaba el ejército español aquí, y no reaccionaron en contra. ¿Cómo pudo entrar el ejército marroquí en el Sahara, usando el ejército español? Primero, ¿de qué vive el pueblo? Fíjate ahí ahora en donde están es más fácil tener un muerto que tener una fábrica. ¿Por qué? Porque simplemente que una fábrica necesita pues una tecnología, que esa tecnología no hay, y necesita una materia prima que esa materia prima no está. Y puedes hacer un pozo en cualquier parte del desierto, puedes hacer un pozo y con ese pozo pues, hacer un muerto. Y por consiguiente, en los campamentos refugiados hay huerto. En lo que concierne... De hecho, uno de los proyectos de la Esperanza son los huertos familiares. O sea, se ha intentado durante 2 años, pues llevarle a esta familia una serie de materiales necesarios para que creen sus propios huertos. Porque en el desierto también es posible la vida. Evidentemente no se van a crear una gran industria ni una gran... porque es imposible, o sea, por ubicarlo en el desierto que os comenté antes, ¿vale? Es que no es posible, no es real. Pero sí que se pueden crear esas pequeñas casitas con un pequeño murito que te protege del viento, unos pequeños huertos familiares que suministren los gustos necesarios para que esa familia puedan subsistir en ese aspecto.
Me refiero, por ejemplo, como para lo que tiene que importar, porque el pueblo saharaui tendrá que importar cantidad de cosas, alimentos, entre otras cosas. ¿Qué divisas tiene o puede pagar ese tipo de cosas? Mira, la población saharaui vive de ayuda humanitaria internacional, esencialmente, a través del programa PAN y a través de la ECO, la Comisión Europea, y a través de la Cooperación Española, las asociaciones, las poblaciones, y es más, como te he dicho antes, por ejemplo, simplemente de las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui, anualmente, hace 5 o 6 años, mandaban 300 o 400 camiones de aquí por la año, llenas de alimentos. Pero eso pues ha ido disminuyendo, pues también eso pues ha repercutido en la ocupación ahora ahí. Pero vive esencialmente de la ayuda internacional. La segunda pregunta era... La ubicación. El territorio, si el territorio fue parte del Sahara, ¿cómo es el territorio argelino? Es un territorio prestado. No, el territorio donde están los campamentos ahora es el territorio argelino. ¿Por qué? Porque es que los primeros campamentos se hicieron sobre el territorio saharaui, pero con el bombardeo de la aviación civil se tuvieron que llevar a sitios donde podían por lo menos estar protegidos los ciudadanos de ese mundo. En concreto es el sur de Argelia y se llama, el pueblo de entrada a estos campamentos se llama Tinduf, ¿vale? Y curiosamente, si algún día os acordáis o cuando llegáis a casa os pica la curiosidad, si metéis en el Google Maps Tinduf, ¿vale? Llegaréis a Tinduf y si ya os da por buscar y por bichear un poco, llegaréis a ver unas pequeñas aglomeraciones, así como circulares, que son los campamentos de refugiados. Y un dato más dentro de lo que... Yo creo que es que la tierra natural de los saharaui, pero que no tiene recursos, ¿no? La tierra natural. Como he dicho, como he comentado... Van a ocupar por la y no la suerte porque al día hay algo... Como comentó Faber, aquí hay unos intereses de por medio, ¿vale? En esa ocupación hay unos Está intereses el de por sulfato, medio. está el sulfato, ahí no te digo. Exactamente. Y otra cosa que yo he entendido, vamos, ya terminé. Otra cosa que yo he entendido, este pueblo con lo que aspira es ser un pueblo libre, por encima de todo, y los recursos, los escasos recursos, los pequeños, los muchos recursos que tenga, de forma equilibrada de manera, pero no un pueblo que va buscando una sociedad de consumo como estilo occidental, sino buscar unos recursos naturales que satisfagan sus necesidades básicas. Mira, como pueblo, sí, básicamente lo que estás comentando, el pueblo saharaui lo que busca es su reconocimiento como pueblo y su autodeterminación y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Dos preguntitas para a ver si me la podéis contestar los dos, a ver qué opinión tenéis. ¿Pensáis, por un lado, pensáis que es probable que el pueblo saharaui tome las armas de nuevo contra Marruecos, empiece una guerra de guerrilla o empiece a tomar la opción violenta? Y si estaríais de acuerdo los dos con esa opción. Y por otro lado, ¿cuál es el papel de... Me gustaría que me dierais vuestra opinión, nos dierais vuestra opinión los dos, de cuál es el papel de la mujer en la sociedad saharaui y los campamentos de refugiados. Si está tan oprimida como en el resto de países islámicos o hay un cierto reconocimiento mejor. Nos contéis un poco. La mujer, empiezo con la mujer y termino con ella. Es que quien ha vivido la guerra ha sido quien vive exactamente la guerra es el que está ante una película bélica. Los que estaban haciendo la película se estaban riendo, pero el que está que está mirando se está destrozando y creyendo que todo eso es verdad, ¿no?
pues la mujer saharaui es la que ha sufrido la guerra. La que ha sufrido la guerra porque se va, su marido no sabe si vuelve o no, y eso lo sufre ella. Si su hermano, su padre, su conocido, vecino, y luego es ella la que lleva todos los campamentos, todo el trabajo de los campamentos, la educación, la sanidad, los niños, y que digo otra cosa más. Nosotros somos muy pocos, incluso Marruecos, y detrás de él los que estaban apoyándolo es que apostaban porque vamos a terminar dentro de 5 o 10 años. La guerra comiendo por una parte, la enfermedad comiendo por otra parte, y la situación en que estamos, los saharauis han apostado por un aumento demográfico el más alto a nivel casi mundial, además de la calamidad que había y tal. Y por eso digo que la mujer, por ejemplo, pues, en media, pues una mujer saharaui tiene 5, 6, 7 hijos. La media es de 6 hijos. Y eso también pues hace que el sufrimiento, que la guerra en total es gracias, y hemos resistido gracias a la mujer. Dicen en mi tierra, un hombre puede crear un poblado, pero nunca puede crear una familia. Porque la familia, su esencia es la mujer. Y ella es la familia. Tú estás ahí de huésped. No, es que es así. Es que genéticamente yo creo que es así. En una sociedad No, por favor, es que vamos. Estoy diciendo en la realidad, es que eso de patriarcal y matriarcal, eso lo dejamos porque esos son conceptos que hemos dado, pero la esencia de una familia es la mujer. El pilar de una familia es una mujer. Eso ha sido así históricamente. Y por lo menos la mujer saharaui es la única, y gracias a ella hemos resistido todo esto 40 años. Y seguimos resistiendo gracias a ella. Y la segunda parte es Yo quería decir una cosita en relación al tema de la mujer, y también va en relación a la pregunta que tú has hecho, si es muy contradictorio el mundo islámico en general. Es uno de los primeros estereotipos que te quitas de la cabeza cuando llegas allí. O sea, el primer prejuicio con el que llegas, tú decir, bueno, pues me voy a encontrar con una sociedad en la cual tal, ¿vale? Me refiero al tema mujer. Todo lo contrario. O sea, es realmente lo que dice Fadel. O sea, tú cuando llegas allí, la voz principal, la voz cantante y la que lleva la vara de mando de la familia es la mujer. Y ya no solamente en la familia, sino en asociaciones, en grupos de voluntarios, en grupos de... Es que es la mujer. O sea, para que ustedes hagan un poco la idea, ¿no? Una de las ideas del proyecto este, bueno, que eran los jóvenes, ¿vale? Y nos referíamos a chicos y chicas. Pero es que cuando llegamos allí nos encontramos que los grupos de voluntarios y asociaciones, en general, principalmente estaban compuestos por mujeres jóvenes. O sea, mujeres jóvenes. Era muy difícil encontrar un grupo en el cual hubiera un chico, 2 chicos, 3 chicos. Y es que era realmente difícil. Entonces era una cosa que te impactaba cuando tú decías, bueno, pero es que esto se mueve por estas mujeres, que esto se mueve por ellas. O sea, es que todos los movimientos, todas las asociaciones, todas las familias, todos son las mujeres. ¿Y cuánto? Hay nada más que mirar la que dio Aminato Gaina, ¿no? La que dio en aquella época, hay nada más que mirar, ¿no? ¿Cuántas mujeres y hombres se van? Que había hecho otra pregunta. Sí, es verdad. Mira, mi opinión, ¿vale? Yo imagino que la opinión de Fadel puede ser mucho más enriquecedora en cuanto al tema de la guerra y el tema de en qué lugar nos posicionaríamos, ¿no? Yo creo
que hay que seguir el vivo ejemplo de este nombre que está surgiendo aquí en un par de ocasiones, ¿no? Que es Amina Tubaidad, ¿no? Ella apuesta por una resistencia pacífica, por una resistencia de este pueblo y porque se mantengan las líneas de todos estos años que llevan, ¿no? De toda esa trayectoria. Evidentemente, si queremos la paz solamente se consigue por el camino de la paz. O sea, por lo menos yo interpreto eso, yo lo veo así y yo sigo considerando, y a día de hoy es mi opinión. Sí que es cierto que, como hemos dicho antes, estamos en un momento de espera, un momento que los momentos de espera desesperan, ¿vale? Entonces, sí que debe de ser un momento de paz, un momento en el cual el posicionamiento del pueblo saharaui debe de ser claro en cuanto a la resistencia, a seguir con esa resistencia, pero con movimiento y con distintas formas, no se me ocurrirían ahora cuáles, pero de opresión a esta situación y a darle salida lo antes posible, ¿no? Yo creo que lo de volver a la guerra, bueno, es una coyuntura más, es que depende de una coyuntura más internacional que del pueblo saharaui, ¿no? Te digo esto ¿por qué? Porque es que vosotros habéis visto, bueno, pues parece que el mundo pues va creando unos vientos, que viene un viento, por ejemplo, pues bueno, ahora como la famosa primavera que se llama primavera árabe, pues que de primavera no tiene nada, y depende de la coyuntura internacional. Y cada vez pues vemos que ir a las armas un poco es más difícil, sobre todo porque es que si los imperialistas te quieren tachar de terrorista, es que te tachan de terrorista y te borran al día siguiente. Y eso tenemos mucha experiencia. Por lo tanto, volver a las armas tiene que ser algo muy estudiado, muy... porque es que muy arriesgado, no simplemente por el miedo a la guerra. Nosotros nos pidieron parar la guerra, no hemos parado con las promesas que nos dieron. Pero si fuera por nosotros, ya habíamos vuelto hace muchos años. Pero lo que pasa es que la coyuntura internacional nos favorece y creemos que el día que lo puede favorecer, nosotros volvemos a pasar. Tengo una pregunta. Él dijo al principio que el problema de la saharaui no era un problema de derechos humanos solo, sino que era un problema político. Entonces me gustaría que hablara la relación entre la Unión Europea y la gente del Sahara. Por otro lado también que hablara un poco sobre la represión que está infligiendo Marruecos contra el Sahara. Y también, si puede ser, hablar de... porque yo he conocido muchos chicos y chicas que han venido aquí a Hereno, y tú que has estado allí te darás más cuenta de que si los chicos que vienen aquí, si luego cuando vuelven al campamento es trabajar igual la vuelta y eso. Y en cuanto a las mujeres, yo he visto a las mujeres aquí saharauis que me parecen verdaderas guerreras, con pañuelos, pero auténticas guerreras, ¿no? Y me gusta mucho. Bueno, mira, quizás voy a empezar por el tema de las represiones, ¿no? Que has comentado en la parte de Sahara ocupado. Pues yo creo que es una manifestación más de lo que ellos quieren conseguir y de lo que ellos quieren, ¿no? Ellos quieren que se reconozcan y llega un momento, que es ahora, que coincide con esto que estamos hablando de la primavera árabe, que coincide también con lo de la DEN y CIC, de que bueno, se remueve un poco ese espíritu guerrillero, se remueve un poco esas ansias por querer conseguir lo que ellos tienen marcado, ¿no? Que es el reconocimiento de su país, y de su patria y de su vida, ¿no? Es cierto, los campamentos en la zona ocupada en el Sáhara Occidental, últimamente, y es muy... si te metes a buscar la información en la prensa, la encuentras que las manifestaciones
bueno, pues las concentraciones del pueblo saharaui en la zona ocupada son casi semanales, ¿no? Y la fuerte represión que está teniendo. De ahí que se haya querido ampliar las competencias de la MINUSO, estableciendo, bueno, pues queriendo establecer la protección de los derechos humanos dentro de estas zonas ocupadas, ¿no? Pero no dejemos de pensar de que esta represión que está recibiendo el pueblo saharaui en zona ocupada es porque ellos quieren manifestarse libremente en la que es su tierra, reclamando lo que a ellos les pertenece. ¡Marruecos! ¡Fuera Marruecos! 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 O sea, es que eso es el origen de esas manifestaciones y es el origen de, ¿sabes? Que es algo totalmente natural. Entonces, ese es el nacimiento de esas represiones que quiere. Evidentemente Marruecos no quiere esas concentraciones, no quiere que ese tema se trate, ni quiere que ese tema salga a la luz, y mucho menos en la zona ocupada. Concretamente, sobre la población que hay en las cárceles de Marruecos, Sahara tiene cuántos, porque yo había escuchado decir que había un gran número de personas, ¿no? Yeah. En las cárceles y muchos eran saharauis. No, mira, tenemos pregunta en tres. Tenemos a la mujer, a los niños de Huerta y a la asociación. Bueno, la mujer saharaui siempre ha sido y gracias a Dios, pues, bueno, gracias a ellos, podemos hablar de esto que saben. En referir a los niños, creo que esto podría ser respuesta de la primera pregunta que hizo la compañera que se fue. Ah, estás ahí. La primera, porque estaba de pie. Creo que sirve de respuesta porque si los jóvenes están motivados o es que ya se han adaptado a esa vida y dicen, bueno, aquí quedamos. Es que esos niños que vienen aquí ven y ven que otro mundo es posible. Que donde está es algo transitorio, no es la vida. Por eso la respuesta de la chica. Yo aquí solamente estoy viviendo para llegar, sobrevivir para llegar a lo que quiero ser. Y esto es que mucha gente dice, es que eso es un choque muy grande, que después cuando se van y vuelven. Tú te vas todos los días no te vas todos los días a un restaurante y un día te dices, mira, yo voy a un restaurante, voy a un hotel y me tiro 2 días ahí y bien. Bueno, ¿y por qué no te acostumbras a esa vida? Poco te acostumbras, sino que te motiva incluso para vivir, para poder hacerlo otra vez, o para si puedes hacerlo eternamente, ¿por qué no? Pero tendrás que motivarte para eso, y tendrás que trabajar para eso. Y en lo que concierne a las zonas ocupadas, las zonas ocupadas estaban bajo una represión increíble. Incluso
no había teléfono, ni había internet. Pero estos últimos años, con la internacionalización y no sé qué, ya pues llegaron los teléfonos. Pues la guerra ya es mediática. Y nuestra guerra tiene que ser mediática. Y hay que utilizar las nuevas tecnologías para eso. Y por eso, por ejemplo, pues, ahora nos llegan, parece más. No, es que simplemente habían todos los días, pero lo que pasa es que no llegaban. No llegaban a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no había medios de hacerla llegar. Hoy en día, pues, una manifestación ahora la están retransmitiendo en directo. Y por eso, pues, nos damos cuenta de más. En lo que refiere a prisioneros, pues hay más de 500 desaparecidos. Desde 76 para acá. Sí. Y ahora en prisiones marroquíes, pues hay más de 150 prisioneros políticos saharauis. Entre ellos incluso unos con cadena perpetua de 25 años, de 20 años, porque simplemente por una sentada y por una acampada pacífica. Yo creo que comentar un par de cositas en relación a la que ella habla. Y mira, por último, por seguir lo que estaba comentando Fadel, no sé si la conocéis, pero está la famosa prisión negra, ¿vale? Que es donde, bueno, pues donde acuden en este caso cadenas perpetuas, personas que no se saben nombre, quiénes allí, quiénes han muerto, son torturados, hay fotos, que es una lástima, ya digo que es una lástima, porque hay fotos de esas prisiones negras en las cuales es realmente denigrante, o sea, animales en celdas. O sea, y esos animales son personas saharauis que en su momento, bueno, pues una simple manifestación de la que hacemos nosotros aquí de Sahara Libre. Y son personas que familiares jamás podrán saber de ellos, personas que morirán en esa cárcel, personas que pasarán ahí sus años, porque es que esas personas no van a volver a salir de ahí. Mira, una cosita en relación también a las vacaciones en paz, ¿vale? En las vacaciones en paz es cierto que los niños tienen que tener en cuenta que, bueno, imaginaros un niño que vive aquí, que ha nacido aquí, por muy mala que sea la situación de aquí en Jerez, ¿vale? Pero ha nacido con su padre, ha nacido con su padre y con su madre y ha nacido con sus hermanos y se ha criado con ellos. Cuando llega a los 8 años, a ese niño se le va a separar por 2 meses de su familia. Es traumático, ¿sabes? Es traumático. El primer viaje del niño aquí afuera de su casa, afuera de su entorno, por muy duro que sea, al chico le resulta duro. Claro, que eso conlleva una serie de objetivos que están marcados. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, pues que ese niño durante los meses que se va a pasar aquí en vacaciones va a acudir a revisiones médicas, va a estar con un entorno familiar totalmente distinto, va a haber un mundo totalmente paralelo al donde él ha vivido. ¿Me entiendes lo que os quiero decir? ¿No? Que bueno, que es un tiempo que son 2 meses que el niño se enriquece sí o sí. O sea, el niño se enriquece sí o sí. Y después el niño vuelve a los campamentos y no vuelve para nada más frío. ¿Entiendes? El drama era volver más que... Claro, evidentemente el niño cuando llega aquí afronta una realidad. Te hablo del niño que viaja por primera vez a los campamentos, o sea, que viaja por primera vez a un sitio que no son los campamentos y vuelve a los campamentos. Evidentemente el choque le es duro, pero su familia es de allí, su casa es aquella. Claro, su casa es... Quería preguntar si ahora mismo en los territorios ocupados por Marruecos, si ellos han seguido la política de colonización y si es cierto que actualmente hay más gente que ha llegado de Marruecos a colonizar que los propios nativos del territorio, y cómo puede afectar eso a la hora precisamente del referéndum. Bueno, yo pienso que Marruecos lo que pretende es meter toda la población que pueda para forzar una partición y quedarse con las zonas importantes. Evidentemente la población que existe, la población que existe actualmente en el Sahara ocupado 4 veces o 3 veces más que la población saharaui, que es lo que comentó antes Fadel en la explicación de esta cronología, ¿no? Que bueno, que si ahora actualmente, si mañana se hiciera ese referéndum, vamos, Sahara es marroquí, ¿entiendes? O sea, allí la población que existe es población marroquí el 80%.
De ahí a que... si lo quieres decir. Vamos a ver, vamos a ver, cuando se hace un referéndum, o se va a hacer un referéndum, lo primero que se tiene que hacer, o cualquier votación, se tiene que hacer la lista. Y la lista, eso es lo que se ha visto en un principio de la referéndum. La lista de los votantes, de los posibles votantes. De los posibles votantes son los saharauis, no los que viven en el Sahara. Son los saharauis. ¿Y quiénes son los saharauis? Pues hay un censo español de 1974 que esa es la base. Esa es la base de cualquier referéndum, de cualquier lista electoral para el referéndum. Por lo tanto, si fuera así, pues, no sé, como hemos dicho en la radio, pues, si fuera así, simplemente, pues yo invitaría a China. Es que simplemente tiene que haber una lista, y esa lista, pues, por unos baremos, los baremos ya existen, y las listas incluso ya existen, son unos 120.000 votantes, nada más. Yo quería decir, por último, o penúltimo, que si es igual la cantidad de chicos que se van a estudiar o se iban a Cuba y a Italia que de chicas. ¿Sí tienen las mismas posibilidades? Sí. Desde un principio las niñas y los niños, pues, te voy a decir una cosa, hay más niñas licenciadas que niños. Porque la mayoría de los niños se van a la guerra. También. Cuando cumplen esa mayoría de edad. No, y cuando dan un batacazo, cuando dan un pequeño batacazo en el estudio, pues ellos ya tienen la salida. Me voy a la guerra. Me voy a la guerra. Y tú sabes, la época y la era del aventurerismo, ¿no? Qué bonita la guerra. Sale corriendo a la guerra. Pero las chicas son las más que ganan. Hay más licenciadas que licenciadas. Y otra cosa, el odio a Marruecos me imagino que será imborrable por el resto de vuestras generaciones. Te voy a decir una cosa. No me gusta ser, ni nos gusta ser racista, yo creo que sabemos que ellos, los pobres, sufren por su propio régimen. Ellos sufren por su propio régimen. Y creo que ellos están más colonizados que nosotros. Lo que yo creo que en Marruecos, por ejemplo, bueno, pues vemos todos los días las pateras. Y creo que Marruecos no es un país que puede ser pobre. Yo creo que sería un pensamiento muy apresurado el decir todo Marruecos, ¿sabes? Está a favor o quiere del Sahara, ¿sabes? Que eso cómo lo medimos, son personas, son cabezas y cada uno es... Pero hay una cultura. Hay una cosa, es que mi hermano, ¿quién hace que la gente piense de una manera u otra? Los medios de comunicación, desgraciadamente, son los que crean la opinión. Incluso la opinión de la gente se crea por su propia ignorancia. ¿Y qué pasa? Pues ellos ven solamente la radio y la televisión marroquí. Y la radio y la televisión marroquí tardan pues 40 años diciendo que el Sahara es marroquí, el Sahara es marroquí, el Sahara es marroquí. Es que ya... Bueno, yo, ante todo, yo quiero dar una puntualización, sobre todo la opinión que tengo yo sobre, más o menos, marroquíes. En Marruecos la verdad que hay problemas internos muy graves, porque los rifeños no tienen nada que ver con los marroquíes. Los rifeños tienen una lengua propia, que no tiene una derivada del árabe, sino que es una lengua anterior y demás. O sea, que en Marruecos en verdad es un estado, digamos, que se ha creado hace un poco y luego tiene una consistencia de unidad, porque los marroquíes del centro con los rifeños lo desprecian también, ¿no? O sea, y aparte otra cosa, el tema de el tema del Sahara, yo creo que más o menos lo que se comenta por aquí, que es un poco del tema económico, derivado del fósforo, de otras historias. En el momento que
esas riquezas que está explotando Marruecos desaparezcan, que pasará ya dejar la guerra, porque ya como aquí hemos desfalcado todo lo que tenemos que quitar, todo ya, pues entonces ya nos vamos, lo dejamos ahí. Pues si no desaparece el sol, esa es una riqueza eterna. Porque hay un estudio que ha hecho la famosa Siemens, la alemana Siemens, sobre el Sahara, de que el Sahara, de su sol y su viento, puede abastecer a Europa de electricidad para toda la vida. Entonces, Por eso te digo que incluso... Marruecos no va a decir, no, vamos y dejamos que somos la colonización española, que acabamos con el oro y la plata en América. No por eso dejamos nuestra Sahara. El problema es que no lo quieren dejar un poco los marroquíes. Pero bueno, ahí está. Pero es que realmente, evidentemente nos centramos en la parte económica, en la parte de recursos, pero realmente los saharauis no han llegado a disfrutar de esa materia. O sea, fíjate a qué nivel llega esta lucha y el poder de esta lucha en ese pueblo, de que quieren una tierra que ni siquiera han llegado a disfrutar de sus propias riquezas. ¿Sabes? Porque, en fin, Bueno, España cuando dejó en este Sahara decía que para el fósforo que había, bueno, merecía la pena. Y bueno, también coincidió con la enfermedad del anterior dictador, ¿no? De aquí, del Estado español. Pero también fue una de las excusas. Bueno, pues mismo ese periodo de espera no es agotar. Cuando ya Marruecos agote con todos los recursos que hay, pues entonces será cuando más o menos floje la soga. Si esperamos a eso, pues nuestra lucha no tiene sentido, simplemente pues, nos vamos a dormir ahí hasta que se agote y ya seguirá el proceso. Nada, yo por terminar, que habéis comentado que hay más licenciadas mujeres que licenciados y todo eso, y que la mujer tiene un papel muy preponderante en los campamentos de refugiados, pero la realidad es que los cargos de gobierno del Frente Polisario son todos hombres, ¿no? eso sí es cierto. O sea, tú realmente cuando vas a la o sea, cuando tú te sientas allí, este es mi proyecto, yo vengo aquí, vengo por 2 semanas y te voy a plantear estas líneas de trabajo para esas 2 semanas, ¿vale? Estos son mis objetivos y este es mi trabajo día a día, ¿no? Tú te sientas pues como tú estás diciendo, con una mesa política en la cual el 80% son hombres. Pero sí que es cierto que la alcaldesa de barrio, la de Laira, son todas mujeres y tienen esa voz dentro de la ley. Sí, es que en el gobierno, por ejemplo, ahora pues parece que tienen 4 ministros, 4 de 16, una cuarta parte. Pero lo que pasa es que la mayoría de ministros y demás pues no, ni siquiera son licenciados, ¿no? Es que la licenciatura, por lo menos ahí, hasta ahora, por ejemplo, los dirigentes históricos nuevamente, y que, bueno, se le ha reconocido pues toda su trayectoria durante estos 40 años, pues ahí todavía sigue, que seguirán pues desapareciendo uno por uno de la historia, porque ya han habido unos cuantos, pues yo creo que también seguirá renovándose con gente más joven. Yo creo que es una buena observación porque en realidad una de las cosas que te choca. Tú dices, a nivel de campo, a nivel de trabajo diario, encuentras a la mujer, pero en la parte de movimiento de hilos, de decisiones fuertes, te encuentras a la mujer. Sí que es verdad que yo, por lo menos, mi percepción en ese momento fue aquí como una especie de doble moralidad, ¿no? Estamos diciendo que la mujer tiene un peso súper fuerte, que es cierto, ¿vale? Que no estoy desmintiendo lo que he dicho antes, ¿vale? Es cierto que la mujer tiene un peso súper fuerte, que la mujer es la base de todo este cimiento y demás, pero también es cierto que por otro lado, tú dices, bueno, pero ¿dónde está aquí? Los que deciden son hombres, ¿no? Una pregunta, ¿hay alguna resolución de la ONU que haya determinado a quién pertenece realmente en los territorios, según la ONU? Sí. Y en
relación a eso, o sea, que si estos territorios han pertenecido históricamente una vez a Marruecos. Y una última pregunta que quiero hacer a Fade, porque él ha comentado el famoso programa de formación que en tiempos, según yo sepa, o según los programas de formación, ha habido cientos de saharauis de Cuba que han sido formados en todo tipo de conocimientos. ¿Esos programas han desaparecido o siguen todavía? Mira, en la referencia a la resolución de la ONU, bueno, la famosa es que cuando hubo el litigio o Marruecos se presenta el problema de que Sahara es suyo y arrastra con ellos, con el Mauritania, a las Naciones Unidas, pues las Naciones Unidas han consultado al Tribunal Internacional de la Haya. Y el Tribunal Internacional de la Haya dice en su veredicto de que no hay ningún vínculo histórico entre el Sáhara Occidental y el Reino Alawita y las tribus de Mauritania. Así, incluso el veredicto incluso es en octubre de este año. Y en lo que se refiere a la segunda pregunta era... Que si los programas... los programas de prueba, sí. Siguen, pero no con la misma intensidad. Siguen, ¿por qué? Porque también, tú sabes, Cuba también, pues, después de la caída de la Unión Soviética, que importaba todo el azúcar y demás, y proporcionaba petróleo, pues ya no va. Y ahí pues han bajado un poco los valores. Pero siguen estudiando. Están en Cuba, habían también en Libia que ya no están, pues siguen en Cuba, en Argelia, había unas becas en España, en Cuba había casi 2.000 becas, y en España en su apogeo ha habido 103 becas, y en Italia han habido 115 becas. Fíjate que Italia, históricamente, no tenemos nada que ver con ella, incluso los niños tendrán que ir a aprender también incluso el italiano, echar un año en blanco para el idioma, y ahí estamos. Y conservamos el español en las últimas generaciones gracias a Cuba. Sí. En lo que concierne a lo que has dicho antes sobre otros idiomas distintos y demás, una nación puede tener varias etnias, creo. No tiene, pero claro, que el RIF se ha proclamado república incluso antes de la independencia de Marruecos. Ha sido proclamado por Al-Kim Hattab, incluso en la guerra contra el famoso que tenemos aquí en la plaza de la Arenal, que han exterminado a los rifeños con el gas, con los tapos. Y que él, el Hattab desgraciadamente, ¿sabe cuándo murió? El 73. Ese líder, desde 1925, los franceses y los españoles han cogido a poblaciones enteras y han dicho, pues te entregas o la matamos. Y se entregan para salvar a los inocentes. Y los franceses siempre tienen esa idea de no matar a sus adversarios, sino a repatriarlos a otros países, a desenterrarlos en otros sitios como hicieron los ingleses con Bonaparte. Pues ellos lo llevaron a Siria, porque también era colonia francesa, y ahí se quedó y murió en 73. Cuando se independizó Marruecos, quiso volver, no lo dejó a San Salvador. Se decían que en el RIF nunca había entrado un rey marroquí. Había entrado desde que el rey no hace programa, el rey Malagüita, que es el 50 y tanto por ahí. Sí, el 56, te digo que está... No había entrado nunca un rey marroquí en el RIF. El RIF era colonia española, y en 1925 se proclamó la República de RIF, lo proclamó ese hombre en contra de los españoles. Una curiosidad, ¿qué función cumple la religión islámica
historia del pueblo camarada, si es un elemento de identidad o son todo el mundo practica o sí, bueno, sí, todo no practica. Yo siempre he dicho que es muy difícil que exista alguien ateo, gnóstico. No lo sé, pero es que, sí, escúchame, y ya luego dirás, tú puedes no practicar el catolicismo, pero eres católico. ¿Por qué? Porque piensas como católico. Por favor, es que vamos a ver, te vas, no, es que el problema es la educación, es que la connotación de educación que tenemos, es que tú te crees que se pasan así por empezar, no, es que tú cuando te vas, por ejemplo, y ves a un australiano, por ejemplo, pues, haciendo no sé qué, y claro, ¿qué está viendo? Es como el famoso cuento de Khalil Gibran, que dice un perro andaba por la calle y en medio de la calle había un gato grande hablándole a los demás gatos. Le decía, gatos, rezad y volver a rezar para que Dios me diera una lluvia de ratones. Se rió del perro y dijo, pobre felino, no saben que cuando se reza a Dios llueve solo con el hueso. Eso es también, eso es lo que quiere decir que la educación muchas veces no es la religión. Yo puedo ser no practicante, pero mi educación es que un europeo, por ejemplo, educado islámicamente, un poco, es que educado católicamente. Y luego, pues, pueden ser practicantes o no. Pues, sí, es como también, ¿no? Porque el islámico hay, pero la población saharaui siempre ha sido una población en la religión muy tolerante. Muy tolerante. ¿Por qué? Porque no, es que las condiciones de vida, por eso digo, la educación y las condiciones de vida son las que condicionan todo. ¿Por qué? Porque la mujer era el centro de todo. Yo por dar un dato al tema... No hago ninguna crítica. Pero mira, yo por dar un dato al tema que ha sacado, es cierto saber que a mí, por lo que me han contado allí, ¿no? De personas de cierta edad, que la primera ermita en los campamentos de refugiados se construyeron a los 10 años de estar allí. O sea que tú dices, ¿cómo toman el islamismo? ¿A qué punto, en qué grado la sociedad en los campamentos de refugiados es una sociedad religiosa, ¿no? Y si lo es, ¿hasta qué punto? Hombre, lo que yo he visto allí este año pasado, es cierto que tiene su verdadera, la respeta completamente, pero también lo que me han contado personas que llevan a los campamentos de refugiados, bueno, desde el principio, ¿no? Del exilio, cuentan que la primera ermita allí no se construyó hasta los 10 años. O sea que... Te voy a decir una cosa, te voy a dar un dato más. Tenemos un hijo, décimo movimiento islamista. No, es que tenemos a ver si me entiendes. No, es que es ya radicalizar a la gente en pro de la religión. Porque desgraciadamente creo que murieron tantos en pro de Dios como los que están muriendo ahora en pro de la democracia de Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es que la gente pues se está llegando, por ejemplo, a una frustración que ya son captados por quien sea. Cualquiera que tú le dices, por ejemplo, que el único cambio está aquí y que la gente, pues es que eso, como tenemos que publicarlo todo, bueno, nunca hemos refugiado, algo se tiene que acoger. A algo se tiene que acoger, entonces... No, pero, por ejemplo, ahora la floración, por ejemplo, de los movimientos de extrema derecha.
¿Cuándo? Simplemente cuando hay las cosas muy malas, ¿no? Cuando van las cosas muy mal, cuando hay frustración. Normalmente, ¿por qué? Porque es que los jóvenes, pues, los cogen otros, por ejemplo, y los manipulan y bueno, pues aprovechan, por ejemplo, esa radicalidad que tiene el joven por naturaleza y la aprovechan en pro de unos principios a otras cosas. Pero esto puede ocurrir aquí, como está ocurriendo, puede ocurrir en los campamentos, que puede ocurrir en cualquier sitio. Pero todavía gracias a nuestra tolerancia, a nuestra religión, que ha sido siempre muy tolerante, pues todavía no hemos llegado a nada que se vive. Solo una cosita y la última, ¿vale? Nada, simplemente quedaros un poco con lo que queríamos marcar en un principio, ¿no? Que seamos capaces que esta charla que hemos tenido aquí, que hayáis sido capaces de recopilar y de asimilar la cantidad de datos que hemos dicho y la cantidad de información que hemos dado y seáis capaces de transmitirla pues un poco a todas las personas del pueblo, porque realmente es la principal causa y la principal arma de lucha que tiene el pueblo saharaui. Entonces, bueno, que la voz se transmita, ¿no?